Nueva saga de Dragon Ball Super para el 2026. Esta información es confirmada porque en unos meses será un gran año para Dragon Ball. También por el juego de Dragon Ball Xenoverse 3 con una nueva película y anime en este mundo de Dragon Ball. Tal vez sería un nuevo remake de Dragon Ball Z parecido a lo que fue Dragon Ball Z Kai en este anuncio para enero del 2026. Sería lo mejor después de mucho tiempo. En el manga de Dragon Ball Super no hay tantas esperanzas por ahora de que haya algo nuevo por los derechos de autor que tiene Shueisha por los mangas. También debemos recordar que han pasado 7 años desde que Super llegó al final de la serie de televisión que todos estábamos viendo con tanta emoción, y hasta ahora no hay nada claro por el tema de los anuncios que se hacían y no terminaban en nada. También debemos decir que después de tanto tiempo, todos nos hemos acostumbrado a tener expectativas de que no pase absolutamente nada. Y esto sí que es una gran decepción, porque cada mes que pasaba, año incluso, decíamos cuándo va a regresar Dragon Ball Super en el anime en la televisión, pero nunca pasaba. Teníamos esperanzas, pero al final no se concretaba absolutamente nada. Pero ahora, la página de Dragon Ball Super en el 2015 cambió su nombre a Anime Info, donde no solo involucra a Dragon Ball Super, y esta podría también ser unas buenas señales sobre los derechos de autor del manga, que es el gran problema que tiene desde hace muchos años Dragon Ball. Siempre esta pelea de egos y de dinero perjudica mucho, sobre todo a los fans, que estamos esperando acostumbrados cada mes por el nuevo capítulo del manga que siempre salía. Esto nos mantenía activos en cuanto en el mundo Dragon Ball. El hecho que se demore tanto tiempo hizo que quede un vacío, pero bueno, sabemos que incluso ahora todo sale Dragon Ball Daima, que quedaron también en merchandising, juguetes que se vende actualmente. Recordemos que Daima fue un gran proyecto que sigue en curso. Es muy importante porque todo se puede alinear muy bien. Es una gran propuesta que han hecho. También hablando un poco sobre el juego de Xenoverse, que traía mucho contenido de Super. Ahora realiza sus propias versiones de personajes con DLC porque no hay nada de Super que puedan meter actualmente, ya que se terminó el manga después de la muerte de Toriyama. Igual Xenoverse es un juego muy amplio, que sinceramente es muy bonito de jugar, nos recuerda aquellos tiempos. Igual, cada nuevo contenido ahora crean sus propias versiones, como dijimos, con nuevos personajes y fusiones extrañas, pero igual, poco a poco nos vamos acostumbrando a ello, esto debido a la falta de capítulos del manga y de los programas de televisión del anime que no están siendo vistos desde hace mucho tiempo. Ahora, todos hablaban durante años de lo que sería Dragon Ball Super 2. Pero todo esto quedaba siempre en nada. Muchos imaginaban que podría haber un nuevo torneo del poder segunda parte, con los 10 guerreros más poderosos del universo 7. Pero al final de cuentas, nunca se daba nada. Nos daba mucha cólera, pero ¿qué podíamos hacer? Teníamos que seguir esperando, esperando, esperando. Siempre era todo lo mismo, pero después nos pudimos enterar cuáles eran los reales problemas. Y sí, eran los problemas creativos, derechos de autor y quién se quedaba con más cosas. Pero bueno, ojalá que esto se pueda terminar pronto. Nosotros siempre vamos a estar a la expectativa de que pueda salir un nuevo capítulo del manga, o que tal vez la saga de Granola o de Moro puedan televisarse después de mucho tiempo. Eso nos haría, creo que, muy felices, porque lo merecemos. Dragon Ball Super y Z y Dragon Ball o GT es todo lo que es gracias a los fans. Sinceramente, nos merecemos algo mejor. Pero lo que estaba pasando era que el director y mano derecha de Toriyama, que tuvo ideas de las últimas películas, se reveló los problemas legales con Dragon Ball, y era por eso que no podían reactivar el anime, porque esperaban que el manga avance mucho más. Pero bueno, esto sí es algo extraño. ¿Cómo van a esperar que el manga avance mucho más? A veces no se ponen de acuerdo. Si la serie del anime en televisión hacía que todos también se fijen en el manga. Esto siempre fue así en el mundo Dragon Ball, y sinceramente, enterarnos esto después de mucho tiempo nos dio algo de cólera. ¿Cómo es posible de que por algo tan tonto todo se fuera a detener? Esto sinceramente, mis expectativas las bajo por todas, pero bueno, con las noticias de ahora creo que podemos animarnos más, pero igual,
¿Cómo es que esperaron tanto tiempo para decir algo que recién el próximo año en enero se va a resolver? Tuvieron que pasar 8 largos años. Al comienzo, el manga de Dragon Ball Super, como bien recuerdan, era el que promocionaba el anime, cuando siempre fue al revés, porque si querías saber cómo sigue Super tenías que leer el manga y viceversa. Esto siempre fue así. Creo que muchos fans de antaño tenemos este remordimiento y tristeza, recordamos el manga, siempre lo veíamos y lo comprábamos. Era algo muy bonito de leer. Creo que para muchos aún nos sigue agradando. Esto es el anime más importante de nuestras vidas, y con Dragon Ball Super hizo que siempre nos fuera muy bien. El manga tiene a veces estos dibujos detallados que en el anime no se puede ver. Incluso hay escenas importantes en el manga muy fuertes censuradas que en el anime nunca lo vas a poder observar, pero en el manga claro que sí. Y esto sí que nos hace revivir por qué el manga de Dragon Ball en su historia es sumamente y extremadamente importante. En todo este problema parece que fue una lucha de orgullos por tener el avance del manga y anime, tanto así que nos distrajeron por muchas películas como la de Broly, la resurrección de Freezer, la batalla de los dioses y, como bien recuerdan ahora último, Gohan Bestias Dragon Ball Super Hero. Bueno, tenemos que decir que en el caso de la película de Broly fue espectacular. Sinceramente, vimos a Vegito, vimos la fusión y a grandes personajes luchar, incluso a Freezer incluido. Fue muy importante porque sinceramente los gráficos sí que impresionan a todos. También en el caso de la resurrección de Freezer no nos podemos quejar por nada, porque sinceramente fue algo espectacular de ver, el regreso del mejor villano de todos los tiempos. Y también la película de Gohan y Piccolo en Super Hero, digamos que no es de mis favoritas, pero igual verlos juntos a Piccolo y a Gohan, alumno y maestro, fue muy bonito de ver, porque los dos hacen un gran equipo. Ahora digamos también que cada propuesta de Yoko, mano derecha de Toriyama, era rechazada, porque quería seguir con esta historia. La ventaja que tenía Yoko era que Toriyama estaba de su lado, y claro que eran muy buenos amigos. Los dos se conocían muy bien desde hace muchos años y tenían grandes ideas. Sabemos que Yoko siempre está al tanto de todo lo que se refiere al mundo Dragon Ball, y claro que nosotros lo felicitamos por todo el trabajo que hizo. Aparte, era amigo del sensei del maestro Toriyama. Akira Toriyama confiaba mucho en él. Esto siempre fue importante por la gran amistad que tenían desde hace muchos años. Yoko es parte fundamental de Dragon Ball Super y creo que él quisiera tener todo el manejo de Dragon Ball, pero tal vez el manga sí no lo tenga porque pertenece a Shueisha. Pero igual Yoko es muy importante y clave en estos tiempos, al igual que Toyotaro, para que el manga de Dragon Ball Super continúe. Ahora también recordemos que a finales del año 2022 Yoko creó una compañía que manejaría todo lo relacionado con Dragon Ball, mientras Shueisha solo se quedaría con los derechos del manga. Bueno, acá vienen estos problemas que sinceramente no nos gusta tocar, pero tenemos que igual conversarlo. Esta casa de Shueisha, digamos que es algo reservada, como que ellos solo quieren utilizar el manga para su propiedad y nada más. Querer tener todos los ingresos. Nadie dice del merchandising y de lo otro, pero igual Shueisha, digamos que en su momento fue muy criticada porque son algo fríos y esto y el otro, porque apenas hablaron un poco sobre la terrible muerte de Toriyama. Y bueno, esto es algo que vamos a tocar más adelante, pero igual Shueisha es una empresa importante que creo que debemos estar al tanto todos, porque desde ahí comenzó todo el problema por derechos de autor. Creo que todo esto se debe resolver muy pronto para que no haya problemas y que el manga de Dragon Ball Super continúe como debe ser. También, mientras se resolvía estos temas de derechos de autor, continuaba la saga de Super Hero, pero en ese tiempo el mundo entero se puso triste por una terrible noticia: la muerte del genio y creador de Dragon Ball, Akira Toriyama, o Toriyama como le llaman algunos. También hubo muchos homenajes alrededor del mundo entero, todo Sudamérica, México, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, todos los países se pusieron muy tristes, rindieron homenajes a su estilo. En muchas calles habían grafitis de Toriyama y todo lo relacionado con el mundo Dragon Ball. Esto se recuerda porque fue un momento muy triste para todos, sinceramente es algo que me conmovió mucho. No dudé en derramar algunas lágrimas por alguien que prácticamente fue nuestra infancia entera.
todos lo recordamos, pero en ese tiempo sí que nos dolió mucho y claro que en ese momento entendimos cuál era la razón del retraso también de los capítulos del manga. Era que el genio Toriyama estaba muy mal de salud. Pero igual, nosotros debemos comprender que esto todo pasaba en el anonimato. Nosotros no sabíamos, además, el maestro Toriyama era una persona y siempre fue muy reservado en sus temas personales. Y sobre todo, si se trataba sobre temas de salud, él quería vivirlo todo en privado como cualquier ser humano. No quería el foco de atención ni nada, ni que sintieran pena por él ni esas cosas. Quería seguir su vida normalmente, pero ya llevaba enfermo algunos años. Es por eso que nos dolió mucho esta partida, porque fue prácticamente imprevista. Fue un golpe muy duro para todos los fans. Esto sí que me dolió mucho sinceramente y no lo podía creer. Algo que nos golpeó y de todas maneras nos puso muy tristes por todo lo que estábamos pasando ahora en estos momentos. Estos homenajes que le rindieron a Toriyama sinceramente fue enternecedor, algo que creo que se lo merecía por lo gran persona que es, y sí, dejó huella en su vida y la vida de todos nosotros. Pero en la editorial oficial del manga no hubo dedicatorias ni nada por Toriyama, porque fue algo que nos sorprendió porque no se han pronunciado, y esto sí que me molestó. Debieron tener la editorial algún mensaje respectivo, porque es alguien que prácticamente les dio de comer por muchos años con su idea de Dragon Ball. Toriyama fue un genio que debe ser sinceramente homenajeado como debe ser. Pero bueno, eso ya pasa a ser otro tema, porque después de la muerte del genio Toriyama, una revista mencionó que empleados de Shueisha del manga contactó con la familia de Toriyama para que dejara un paso atrás Dragon Ball. Esto sinceramente no tiene sentido. ¿Cómo la familia se va a alejar de la creación de prácticamente Akira? Él lo hizo todo solo en esos tiempos y Shueisha quería que la familia de Toriyama no tenga nada que ver con el manga. Algo que ellos estaban en un error y claro que eso no se iba a permitir. Pero Yoko ya tenía la aprobación de Toriyama para que pueda continuar con la historia, porque Yoko no trabaja para Shueisha y creo que nunca lo va a hacer, porque hay muchos problemas y claro, también el ego pasa por alto en todos estos genios de Shueisha y Yoko, por eso no podrán trabajar juntos nunca por lo mal que se llevan. También aquí aparece otro personaje llamado Uchida. Era quien se encargaba de las actualizaciones del manga, pero se confirmó que el manga no regresaría este 2025 y lo tenemos muy claro después de todos los eventos acontecidos. También podemos decir que actualmente 17 de octubre, por eso que el control del manga de Dragon Ball Super es incierto, pero los hechos hablan bien de la situación de Yoko al frente del manga, porque es alguien muy capacitado que puede continuar con la historia que nos estamos esperando. Porque después del arco de Moro, de Gas, de Granola y todo eso, tiene que haber una continuación. Y Yoko es el indicado para hacerlo. Siempre aparece Yoko en los eventos oficiales de actores de voz que están ahora centrados más en Dragon Ball Daima, con la que hace la voz de Goku y demás. Aparte, Daima sinceramente sí fue un éxito importante que creo que muchos no saben valorar. Si Yoko logra tener el control de todo Dragon Ball Super excepto del manga, podría continuar obviamente con Dragon Ball Daima y la línea principal para que pueda readaptar todo lo que se vio en Dragon Ball Super con los dioses y ángeles. Es por eso que Moro, Granola y demás no podrían ser usados en esta línea temporal de Dragon Ball Daima, pero sí estarían Whis y Beerus de todas maneras, porque son fundamentales en la historia, porque recordemos que gracias al ángel y al gato Dios empezó toda esta historia del Dios Super Saiyajin en Dragon Ball Super y se dio a esta lucha de la batalla de los dioses, el regreso de Dragon Ball con una película que sinceramente fue muy épica. También podría haber más juegos, películas y todo gracias a Yoko. De todas maneras, el manga de Dragon Ball Super va a continuar, pero sin una fecha aproximada. Igual, de todas maneras, debemos estar atentos a estos anuncios que darán el 25 de enero del año 2026. Yo creo que va a resurgir una nueva época para Dragon Ball Super. Estuvimos esperando por muchos años estas ideas, pero tarde o temprano llegó, porque tienen que ceder las autoridades de Shueisha
esta empresa del manga para que Toyotaro o Yoko puedan continuar con el manga y anime de Dragon Ball Super. Muchos los estamos esperando con ansias y por supuesto que tienen que terminar en buenas condiciones. No podemos dejarnos amilanar por nadie. Igual es lo que estamos esperando en el manga de Dragon Ball Super. Y esto sería todo en este video con información. Espero te haya gustado. Deja tu like, comentario, que esto me ayudaría mucho para que siga creciendo el canal y este video sea visto por muchas más personas. El like, me gusta, es muy importante y ustedes lo saben, para generar interacción en muchas personas en el mundo. Un abrazo con cariño y hasta la próxima, amigos, los quiero, chao.